Yo les traigo el tema de la Biblia. La palabra Biblia viene del griego que significa libros. Fue la Biblia el segundo libro impreso por una imprenta. El primero fue el Misal de Constanza. En mayo del año 2000 se afirmó que la Biblia ha hecho mucho más para dar forma a la literatura, a la cultura y al entretenimiento que cualquier otro libro que haya sido impreso o editado en el mundo. Anualmente se venden 10 millones de ejemplares de la Biblia en el mundo, y esto es un número realmente maravilloso. Y también podríamos decir que la Biblia ha sido traducida en 438 idiomas diferentes de forma completa. De forma parcial, más de 2.500 idiomas se ha traducido la Biblia. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es una recopilación de varios libros que han sido escritos en hebreo, arameo y griego. Estos libros eran todos libros sueltos, encontrados en diferentes lugares, en diferentes países, y reunidos todos en lo que hoy tenemos como el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Por qué es importante mencionar esto? ¿Por qué es importante estos datos históricos? Cantidad de idiomas en las que fue escrita y encontrados estos libros. ¿Por qué? Porque la Biblia, si la vemos hoy, tiene una coincidencia perfecta y no hay ninguna contradicción entre Génesis y Apocalipsis. Parecía que fue un hilo hilvanado desde el principio hasta el fin, sin ninguna contradicción. Si nosotros vemos cualquier otro libro de literatura, tiene un autor, uno. Aquí fueron muchísimos autores en diferentes épocas, en diferentes lugares, en diferentes idiomas, pero todo coincide. ¿Y es por qué? Porque la Biblia fue escrita e inspirada por el mismo Dios. Dios inspira a estos autores, les da libertad para que puedan usar su inteligencia, pero son inspirados totalmente por el Espíritu Santo, diciendo y escribiendo exactamente lo que Dios quiere que se escriba. Y esto sucedió durante miles de años. No fue en un año, ni en una época, ni en un lugar. Fue en muchísimos años. Aunque Dios es el principal autor de estas escrituras, los autores humanos también son verdaderos autores, porque actuaron como instrumentos subordinados, libres e inteligentes del Espíritu Santo. Fueron totalmente usados e inspirados para que esta Biblia, este libro que es tan perfecto, tan coordinado, tenga esa perfección y ninguna contradicción. La Biblia contiene la palabra de Dios inspirada y sin error. Sin error, ¿qué significa? Significa que no puede equivocarse. La Escritura siempre enseña la verdad, nunca enseña ningún error. ¿Y qué significa la palabra inspirada? A mí me encantó este término. Inspirado significa dar aliento, aliento de vida, nueva esperanza. Y aunque la Biblia está compuesta por muchos libros, en su conjunto narran una sola historia. ¿Qué sucedió al principio en Génesis? En Génesis 1, Dios nos habla que Dios creó el mundo y Dios lo creó bien hecho. Más adelante Dios nos habla cómo ordena el caos que se formó ya en el versículo 2 de Génesis 1. Dios ordena, le pone gobierno a este caos y pone al hombre en la creación. ¿Qué sucede con este hombre? Haciendo uso de su voluntad y de la libertad que Dios le había dado, el hombre peca y con el pecado nos trae la muerte para él y para todos sus descendientes. Entonces, a partir de Génesis 3, la Biblia y Dios ya nos está hablando de un plan de salvación para la humanidad. Y empieza el Antiguo Testamento como el plan de salvación de Dios para el pueblo de Israel. Empieza ese plan, todas las veces que Dios interviene para salvar al pueblo. Porque el pueblo continuamente pecaba, Dios interviene, Dios lo salva, Dios lo libera, lo regresa al camino y constantemente
Todo el Antiguo Testamento se compone en todas las veces que Dios interviene para salvar al pueblo de Israel y más adelante a toda la humanidad a través de su Hijo Jesús. Esto es a lo que nosotros le llamamos la historia de la salvación. Dios, en su plan de salvar al mundo, todo el tiempo está interviniendo para que el pueblo no se aleje de él. Hay otra manera de ver las Sagradas Escrituras y ver el Antiguo Testamento, y esto lo podemos ver a través de las alianzas que hizo Dios con la humanidad. Empezando con Adán y Eva, continuando con Noé, Abraham, Moisés, David. Dios hizo alianzas con su pueblo para llevarlo al encuentro con él. Y con estas alianzas que nos llevan directamente a la última alianza, que es la de Cristo, que es la nueva y eterna alianza de Cristo con su iglesia. La Biblia está dividida en dos partes. Todos conocemos perfectamente las dos partes en que está dividida la Biblia, que es Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se compone desde la creación del mundo hasta antes del nacimiento de Jesús. El Nuevo Testamento empieza con el nacimiento de Jesús y termina en Apocalipsis, que es el futuro de esperanza para todos los creyentes. Entonces Jesús, veamos qué hace Jesús. Jesús divide la Biblia en dos, en Antiguo y en Nuevo Testamento. Jesús divide la historia en dos, porque ahorita estamos viviendo el tiempo que se le llama después de Cristo. O sea, Cristo divide el calendario en dos. No importa qué crea cada quien, no importa si es de cualquier otra creencia. Cristo marcó la historia del calendario. Estamos viviendo la era después de Cristo. Y Jesús divide nuestra vida en dos. Jesús divide tu vida en dos. Antes de conocerlo a Él y después de conocerlo a Él, somos totalmente otras personas. Yo he escuchado mucho y sé de muchas personas, incluso grupos religiosos, no sé de qué índole, que hablan de que no es importante el estudio del Antiguo Testamento. Un error gravísimo. No puede existir no puede existir un Nuevo Testamento si no existiera el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento está contenido totalmente el Antiguo Testamento. Y luego, ¿qué me está diciendo a mí? Esto es muy importante. El Antiguo Testamento prefigura, profetiza, anuncia todo lo que va a suceder en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, no entenderíamos el Nuevo Testamento si no tenemos el conocimiento completo del Antiguo Testamento. La Biblia la tenemos que entender así: el Antiguo Testamento contenido en el Nuevo y cómo lo hago vida en mi vida. Porque si yo lo que está escrito en la palabra no lo hago vida para mí, no me habla a mí, no me dice qué hacer con mi vida, se convierte en un libro maravilloso, un libro lindo, que está escrito, que tiene cosas maravillosas, que tal vez podríamos decir que es el libro más vendido a nivel mundial. Pero si a mí no me habla y no me enseña a vivir la vida que Cristo quiere para mí, entonces la Biblia no es más que un libro precioso, que lo puedo tener de adorno o lo puedo tener en mi biblioteca, pero si no lo hago vida en mi vida, la palabra de Dios no me estaría funcionando. La Escritura es el único camino que nos puede llevar al conocimiento de Jesús. San Jerónimo nos decía muy sabiamente que el desconocimiento de las Escrituras es el desconocimiento de Cristo. Por lo tanto, es muy importante que conozcamos las Escrituras si nosotros queremos conocer a Cristo. Si nosotros queremos saber qué debemos hacer para manejarnos en el reino de Dios, entonces la Escritura es nuestro mapa. Es una guía, es un manual de vida, es la instrucción que me guía para hacer las cosas. Hoy le podríamos llamar GPS o le llamaríamos Waze, porque con esto no te pierdes y te lleva directamente y sin errores al camino del Señor.
Veamos un poquito lo que es la palabra de Dios. Jesús es la palabra. En San Juan 1:10 nos dice: aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, lleno de amor y de verdad. Aquí está hablándonos claramente San Juan en el Evangelio que Jesús es la palabra. En Hebreos 1:3 me encanta esta cita bíblica porque dice que Jesús es el que sostiene todas las cosas en su palabra. En Hebreos 4:12 vamos a ver algunas citas, no muchas porque no nos daría tiempo, pero vamos a ver lo que nos hablan estas citas de lo que es la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Entra hasta la división del alma y del espíritu y de las articulaciones y de la médula, y descubre los sentimientos y pensamientos del corazón. Diciéndolo en otras palabras, podríamos decir que la palabra de Dios tiene el poder de una espada para penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón. Llega ahí y nos habla, nos reargüye, nos instruye esta palabra. Para vivir de un modo que realmente agrade a Cristo, necesitamos estudiar y meditar en la palabra. Es el único modo, como les repito, de conocer verdaderamente a Jesús. A diferencia de cualquier otro libro humano, la Biblia nos enseña el camino hacia la salvación. La palabra de Dios en 2 de Timoteo 3, 16, 17 nos dice: toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. La palabra de Dios se cumple siempre, siempre. Dios no es un hombre, no es hijo de hombre, Él no miente ni se arrepiente. Y cuando Él ha decidido bendecir, nadie puede contradecirlo. Vamos a leer una cita que a mí me encanta, que es Isaías 55, 10 y 11. Para mí ilustra de una manera maravillosa cómo la palabra de Dios tiene poder y se cumple. Dice: así como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no regresan allá sin empapar la tierra, la fecundan y la hacen germinar y producen la semilla para sembrar y el pan para comer. Revisemos esta primera parte. Ayer que estaba lloviendo fuerte y decía, compara Dios su palabra con la lluvia que baja, que moja la tierra. Esa lluvia que penetra en la tierra no regresa. Y es así como Dios está comparando. Dice: así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Esto es maravilloso. Dios está diciendo que cuando Él da una palabra, cuando Él da una promesa, no regresa a Dios vacía, sino que cumple el propósito para el cual ha sido enviada esta palabra. Veamos un poquito lo que es el Nuevo Testamento. Jesús no escribió absolutamente nada. En la Biblia nunca vamos a encontrar y Jesús escribió, no, nada de su doctrina. Tampoco le dio la orden a nadie de escribir. Esto es increíble, porque tampoco vemos en ninguna parte donde le dice en el Sermón del Monte: a ver, Juan, ponte a escribir todo lo que yo voy a hablar hoy. No, nada, ni escribió nada, ni dio la orden a nadie para que lo escribiera. Él solo dio una orden: vayan y anuncien la buena noticia a todas las gentes, para que todos los pueblos sean mis discípulos. Esta fue la única orden que Dios le dio a sus discípulos.
Por lo tanto, el Nuevo Testamento fue antes que nada predicado, vivido y celebrado. No había nada escrito. Solamente en un segundo tiempo, cuando las primeras comunidades vivían y celebraban la fe en Cristo, lo hacían de boca en boca, por tradición, por las personas que habían estado ahí, lo habían vivido. Pero cuando estas personas que habían sido testigos de todo lo que había sucedido y habían acompañado a Jesús en su predicación, empezaron a envejecer, incluso a morir, los que quedaban vieron la necesidad de escribir todo esto, porque si no esto se podía perder, esta riqueza maravillosa. Y así encontramos todos los libros, desde los 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles y todas las cartas del Nuevo Testamento. Fue entonces el resultado de la fe y la predicación de las primeras comunidades cristianas. Es así como tenemos completo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Autores totalmente inspirados por Dios, por el Espíritu Santo y guiados por Él para escribir en una forma preciosa, ordenada, todo lo que había sucedido. Ahora voy a hablarles o les voy a dar un pequeño testimonio de lo que la palabra de Dios y la Biblia ha sido para mi vida. A mí todo el tiempo me enseñaban hay que tener fe, tanto en el colegio, yo estudié en un colegio católico, tanto en casa o con las personas, tengan fe, pero fe, a mí me parecía que esto era como muy grande, muy agrandado para mí. Tener fe yo lo entendí únicamente cuando estudié las Escrituras, cuando yo comprendí, leí y estudié la palabra de Dios. Ahí entendí que la fe la tengo que tener no en a saber qué, tengan fe, sino tener fe en lo que está contenido en la palabra de Dios. Tener fe en las promesas que Dios tiene en su palabra para mí, para mi familia, para mi vida. Entonces entendí que si yo a la fe le sumo las promesas de Dios, me va a dar como resultado el cumplimiento de esas promesas. Pero ¿qué es importante para todo esto? Conocer las promesas contenidas en la palabra, sino cómo le voy a sumar a la fe esa promesa. Yo tengo que ser específica. A mí me encantó una encíclica o un libro del San Juan Pablo II que decía fe y razón. La fe tiene que ser razonada, la fe tiene que estar basada en un hecho, en una palabra de Dios, en una promesa de Dios. Es así que la fe no se volvió a hacer para mí algo muy grande, inentendible, y que no lo podía vivir porque no lo entendía. Lo pude entender únicamente cuando comprendí las Escrituras, cuando comprendí cada una de esas promesas. Y voy a dar un ejemplo de esto. Yo podría darles muchísimos testimonios de lo que las promesas de Dios han sido en mi vida. Pero voy a dar uno, porque yo creo que nadie tal vez podría pensar que hay respuesta para todo en la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene respuesta para todo, cómo educar hijos, cómo vivir mi matrimonio, cómo ser una mejor persona, cómo ser una mejor empresaria, cómo trabajar. Todo tiene respuestas, pero yo no sabía que también tenía respuesta para una necesidad que yo tenía en ese momento. Mi hijo era catalogado el mejor portero de Futeca y eso significaba que parar una pelota era mucho más importante que deshacerse los huesos de las manos. Así fue como él paró con huesos de las 2 manos rotos, 2 huesos que necesitaron una operación urgente porque habían sido partidos y había una parte del hueso que ya no tenía sangre, no tenía vida. Se le hicieron 2 operaciones horribles, dolorosísimas, donde le hicieron un injerto. Pero al año él empieza otra vez con que me duelen mucho las manos, no puedo mover las manos, estoy mal. Vamos donde el mismo médico que lo había operado y dice, mire, ¿sabe qué? No pegó el injerto y necesita volverlo a operar. Por supuesto, no lo volví a operar con el mismo médico,
y fuimos a consultar a un especialista en huesos de mano. Este especialista lógicamente dice, miren, una segunda operación va a ser mucho más difícil porque el hueso ya no tiene vida. Hay una parte del hueso donde no le llegó sangre y no hay vida. Pero como la palabra de Dios tiene respuesta para todo, en Ezequiel 36 encontré una promesa para mi vida, para la vida de mi hijo, que me decía que Dios da vida a los huesos secos. Y entonces empezamos a orar y la palabra en Ezequiel dice, ¿tú crees esto? ¿Tú crees que estos huesos pueden volver a tener vida? Y yo le dije a mi hijo esa misma pregunta, ¿tú crees que estos huesos pueden volver a tener vida? Y que Dios puede darle aliento de vida a tus huesos que están secos. Y empezamos a orar, y yo a interceder como madre, pero intercedía con palabra, con la palabra que estaba contenida en la Biblia, en Ezequiel, que me decía que Dios da vida a los huesos secos. Y ese fue nuestro clamor, esa fue nuestra oración. Entonces yo tenía fe que la palabra de Dios, sumada a mi fe, me iba a dar como resultado el cumplimiento de esa promesa. Y efectivamente, hoy glorifico a mi Señor y le doy gracias porque el doctor, que era una eminencia en microcirugía de manos, me hablaba de las poquísimas posibilidades que habían que este injerto tuviera resultado. Pero mi hijo hoy tiene sus huesos perfectos, Dios le dio aliento de vida, esos huesos volvieron a tener vida y eso solo lo da el conocer la palabra de Dios, aferrarse a las promesas que están en la palabra de Dios. Por eso yo hoy quiero dejarles como última recomendación o única recomendación, decirles, conozcan la palabra de Dios. En la palabra de Dios van a encontrar respuesta para todo. La Biblia no debe estar metida en un armario, en una librera preciosa, no debe estar de adorno en el comedor abierta como tantas personas, sino que la Biblia debe ser tu manual de vida, tu instructivo del día a día, para que todo lo que ahí esté contenido, yo pueda decir, Señor, tú dices en tu palabra que lo que está aquí escrito es para mí. Aquí hay promesas para mi vida, pero tengo que conocer la palabra de Dios. Mi invitación hoy es, conoce la palabra de Dios. La Biblia es el mejor libro que podemos leer, estudiar y sobre todo hacer vida en nuestra vida.